y de hecho se dan varias respuestas bíblicas a la pregunta de cómo podemos entender una catástrofe. Y específicamente esta serie de desastres naturales que nos han apabullado en los últimos días. Vamos a considerarlas. Primero, estos desastres podrían ser la señal de un inminente regreso del Señor Jesús. La Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, nuestro máximo cuerpo eclesiástico, publicó luego del terremoto del 19 de septiembre, no sé si alguno de nosotros lo vio, un comunicado en donde se asocian los últimos eventos mundiales como la amenaza nuclear de Corea en contra de los Estados Unidos, los huracanes, los terremotos, y se asocia todo eso con el pasaje de Lucas 21, en donde Jesús predice que habrá este tipo de calamidades antes de su retorno a la tierra. El comunicado de la Asamblea termina con una advertencia de que estemos listos porque el regreso del Señor está cerca. Así termina el comunicado. Nadie que sea cristiano podemos estar en desacuerdo con esta declaración, con esta última declaración. Estad listos porque el regreso del Señor se acerca. Esa declaración es tan cierta hoy como lo fue el día después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Debemos estar listos, debemos desear con todo nuestro corazón que el reino de Jesucristo se consume de una vez por todas, porque entonces nuestra victoria será final sobre el pecado, sobre nuestras ansiedades, sobre la enfermedad. Pues debemos estar deseando que Él regrese. Y también es cierto que habrá señales en la tierra antes de que eso suceda, tales como guerras, huracanes, terremotos, de los cuales hemos visto una muestra en estos últimos días. Las guerras y los rumores de guerras. Entonces las dos cosas son ciertas. Debemos estar listos y va a haber señales en la tierra, desastres naturales que anuncian el regreso inminente del Señor Jesús. Pero si lo que acaba de pasar es o no el principio del fin del mundo, al menos al mundo como lo conocemos, eso no lo podemos saber, hermanos. Solamente si Cristo regresara en un futuro próximo, digamos el mes que entra o el año que entra, entonces pudiéramos decir, los terremotos de México y de Oaxaca y los huracanes y lo de Corea eran las señales inminentes de que el Señor iba a regresar. Pero hasta entonces, antes no podemos asegurar nada. Antes sería, y es de hecho aventurado, cualquier otra afirmación que pudiéramos hacer en este sentido. Es normal, creo yo, que cuando vemos tan de cerca un evento como el del martes pasado, recordemos casi instintivamente en los sucesos que dice la Biblia que van a pasar en el fin del mundo y los asociemos. Eso es normal, que relacionemos una cosa con la otra. Y es bueno aprovechar esta situación para hablar de la realidad de Dios y de nuestra necesidad de Dios. Es decir, estas desgracias son una oportunidad que como cristianos debemos aprovechar para hablarles a las gentes y llamar su atención hacia Dios y hacia la realidad de Dios y hacia el poder de Dios. Pero es muy mala estrategia usar el miedo para intentar que las gentes se acerquen a Dios. Porque Dios nos pide que entreguemos nuestra vida a Él convencidos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Por eso digo que es mala estrategia usar esto para causar miedo y entonces decir, si me voy a hacer cristiano, no vaya siendo. O sea, no es la correcta manera de hacerse cristiano. En segundo lugar, estos desastres podrían ser el juicio de Dios por el pecado de México.
Hay gentes que se han pronunciado en este sentido, hay gentes que han sugerido esto. Dios está castigando a México por su fanatismo religioso, por su política pro-gay, por las leyes en favor del aborto, etc. El problema aquí es que muchas otras ciudades, muchos otros países están en la misma situación. Es decir, no nada más México es pro-gay, no nada más México tiene un fanatismo religioso, no nada más México tiene leyes que favorecen el aborto. Hay muchas ciudades, muchas naciones que están haciendo lo mismo. Y entonces tendríamos que explicar por qué tembló en México y por qué no tembló en Nueva York, por qué no tembló en Las Vegas, por qué no tembló en Bangkok, por qué no tembló en Tokio. Y la conclusión entonces, siguiendo esta línea de castigo, pecado, de pecado, castigo, sería necesariamente que tembló en México porque la gente de la Ciudad de México es más pecadora que la gente de Las Vegas y que la gente de Nueva York y que la gente de Bangkok. Es decir, si vemos lo que sucedió como un castigo de Dios por el pecado de México, y si otras ciudades no lo sufrieron, entonces tendremos que decir, bueno, es que México es más pecador, somos más pecadores. Ese sería el argumento que tendríamos que esgrimir forzosamente. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo ve Jesús, o cómo vería Jesús este argumento. De decir que lo que pasó es un castigo por el pecado de México. Vamos a Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. En ese tiempo había sucedido algo similar a lo que nos pasó. Hubo muertes y hubo un terremoto que mató a gente. Y entonces la gente le preguntó a Jesús, fíjense que dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, Pilato había mandado asesinar en pleno templo a gente que estaba sacrificando a Dios, y ahí los mató. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego agrega, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues claramente, el Señor Jesús repudia este tipo de juicios. Todos nos vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte, y todos somos pecadores. Eso es cierto. Pero las circunstancias de nuestra muerte no prueban que seamos peores o mejores que los demás. Lo único que prueba es que somos pecadores y por eso nos morimos físicamente, estoy hablando. Pues no podemos decir que alguien que murió tranquilamente en su cama mientras dormía era mejor persona que alguien que tristemente murió aplastado cuando un edificio se colapsó. Es solamente la manera de morir. Y eso, mis amados hermanos, es lo de menos. No podemos decir que porque una persona murió tranquilamente en su cama, así va a estar el resto de la eternidad. Depende si entregó su vida a Cristo o no. Ni podemos decir que porque a alguien lo atropelló un carro y le hizo pedazos, o porque a una viga le cayó encima y se murió, sea más pecador que el otro que se murió. No. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Todos nos vamos a morir, repito, porque la paga del pecado es muerte, pero la manera en que muramos no tiene nada que ver y que si somos mejores o peores que alguien más. Es verdad que el juicio de Dios puede venir sobre una ciudad o incluso sobre el mundo entero mediante una catástrofe, mediante un desastre natural. Y ha pasado, en la Biblia están registrados esos desastres.
Pero hay una cosa que debemos tomar en cuenta. Las veces que Dios lo hizo, lo anunció previamente, como el diluvio, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él antes les dijo: arrepiéntanse, porque si no va a venir el diluvio. Y en la ciudad de Sodoma y Gomorra igual, ahí estaba Lot, que daba testimonio de Dios y de la realidad de Dios. Entonces, cuando Dios va a ejercer su juicio sobre una ciudad, normalmente en la Biblia sabemos que Él lo anunció antes. Y dado que la voz de Dios está ausente en nuestros días, no podemos tener la seguridad de que ese sea el caso acerca de lo que pasó en México. Es decir, Dios no lo anunció. Dios no dijo a la Ciudad de México: son pecadores, si no se arrepienten, los voy a destruir con un terremoto. Y ni siquiera los destruyó. Es muy triste lo que pasó en México. Es muy lamentable las vidas que se perdieron. Pero ¿cuántas van ahorita? Vamos a decir que fueran 500, 1000, si contamos los desaparecidos. ¿Saben cuántas fallecieron en el terremoto de 1985? La cifra oficial fue 3.290 gentes. 3.290, casi 4 veces lo que sería hoy. Pero extraoficialmente se supo que ese terremoto en el 85 mató a más de 20.000 gentes. Entonces, ¿qué pasó? Los que ahora murieron, como era, no es tan pecadora México, no es tan pecador México como era en el 85, ahora se murieron menos que antes. No podemos dar ese juicio. Tampoco en el 2008 pasó exactamente lo que nos pasó en México, nada más que allá en China y en Birmania, que está pegada a China. Hubo un huracán primero que mató a 78,000 gentes. 78,000 gentes. Y una semana después hubo un terremoto que mató a 36,000, es decir, más de 100,000 gentes se murieron en una semana a causa de un huracán y de un terremoto luego. Entonces, son cosas que suceden y no podemos atrevernos y no podemos aventurarnos a afirmar que la razón por la que pasan las desgracias es por el juicio de Dios sobre esa ciudad determinada o sobre ese país. ¿Qué vamos a pensar en la escuela? En la Enrique, ¿cómo se llama? Bésame. Pero nos preguntamos, ¿por qué ahí? Es una zona donde hay muchas escuelas. Al menos 7 escuelas, hay otras 7 escuelas ahí, en 3 cuadras a la redonda. ¿Por qué ellos y no las demás? ¿Por qué? Ninguno podemos afirmar la razón, y entonces ninguno deberíamos atrevernos a decir que lo que sucedió a nuestros compatriotas capitalinos es un castigo de Dios por su pecado. Pudiera ser, pero no lo sabemos. Una tercera respuesta sería que los desastres demuestran que vivimos en un mundo caído. Y esta respuesta está basada en una verdad muy sólida teológicamente. El mal en nuestro mundo está directamente relacionado con la entrada del pecado en él. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto hasta el último detalle. Nunca hubo un terremoto en el Edén. Nunca hubo en el Edén filas de gente esperando ser ayudadas y que la ayuda no llegara. Nadie murió en el Edén tampoco. La respuesta bíblica para explicar el dolor y el sufrimiento que hoy nos rodea se encuentra en el pecado de Adán y Eva. Porque Dios los creó con libertad de escoger, con libertad de elegir, y les dio la opción de obedecer y entonces ser bendecidos o desobedecer.